Durante mucho tiempo, el mundo atravesó una larga batalla por el petróleo y gasolina, provocando la escasez de agua y una guerra termonuclear que estuvo casi a punto de erradicar toda la vida en la Tierra, convirtiéndola en un desierto posapocalíptico en el que los humanos se volvieron salvajes y locos. Así comienza Mad Max. Furia en el camino. Pero antes, les invito a unirse a nuestras plataformas de YouTube, Facebook y TikTok, como El Machote Viral, donde estaremos subiendo cada contenido con mucho cariño y respondiendo todos sus comentarios. De pie en el desierto, se encuentra un hombre que es atormentado por los fantasmas de su familia. De pronto a lo lejos se escucha algo acercándose, y apresuradamente emprende la huida, empezando una persecución por unas misteriosas personas calvas y pintadas, las cuales son conocidas como War Boys, donde finalmente es atrapado y llevado a su ciudadela. Luego es tatuado unas escrituras donde mencionan que es un tipo de sangre O negativo, siendo un donante universal. Cuando trata de ser sellado, escapa ocasionando una persecución, pero este no deja de ser atormentado por sus seres queridos, por lo que es atrapado por los War Boys, en donde vemos la demencia de estos. Por otro lado, conocemos a Imperator Furiosa en su camión llamada el Warrior, encargada en traer suministros de gasolina y municiones a cambio de agua. Así también conocemos al inmortal Joe, señor de la ciudadela y líder de los War Boys, que se autoproclama como su redentor, dándoles a entender que mediante él, renacerán de las cenizas. Observamos a la gente implorar por agua. Viendo esto, inmortal Joe libera por unos segundos agua, y mediante esto, controla al pueblo. En la siguiente escena observamos a un War Boy llamado Nux, el cual se encuentra en agonía conectado a Max como su bolsa de sangre. Mientras tanto, Imperator Furiosa se dirige a traer los suministros, y en el camino se desvía hacia tierra hostil. Esto es observado por uno de sus hijos del inmortal Joe. Alarmado, el inmortal Joe se dirige a ver a sus jóvenes esposas, por lo que se da cuenta que se habían ido junto. Con Imperator Furiosa, muy molesto, arma un convoy para rescatar y matar a Furiosa. Mientras tanto, los War Boys empiezan a prepararse para ir junto con el inmortal Joe. Esto hace que se desate una pelea entre Nux y su lanzador por la conducción del vehículo. Finalmente, Nux convence a su lanzador de ir con su bolsa de sangre y manejar el vehículo. Ya en el camino de la furia vemos por primera vez al personaje, el guitarrista metalero, famoso por arengar en una de las escenas más épicas de la película. Observamos a los War Boys pedir refuerzos de ciudad, gasolina y granja de balas. Repentinamente, vehículos espinosos atacan al Warrior de Imperator Furiosa. Visto esto, los War Boys, quienes custodiaban a Furiosa, contraatacan. En acción, uno de los War Boys es atravesado con flechas, quedando sumamente en agonía, pero con el aliento de sus compañeros se levanta y se echa un spray como un símbolo de valentía y de renacer. Con ímpetu se bota hacia el vehículo espinoso, formando un destello de explosión. Dicho suceso genera en sus compañeros alto índice de adrenalina. Furiosa por primera vez se mira con Max. A lo lejos se ve descomunalmente una tormenta de arena que se aproxima, pero esto no hace detener la persecución. Ya adentro de la tormenta de arena apreciamos la furia y el infierno que se desata dentro de esta. En cambio, Nux, presenciando todo esto, se apresura con placer a destapar las llaves de los tubos del combustible de su vehículo, para hacer una bomba móvil y chocar con el camión de Furiosa. Pero justo cuando está a punto de prender el carro, Max lo detiene. Después de todo, vemos a Max despertar de entre la arena cargando el War Boys porque no podía romper la cadena, encontrando el War Rig de Furiosa. Luego de esto observa a sus jóvenes mujeres de inmortal Joe derramando agua, y de inmediato pidiendo agua y que le corten la cadena, pero esto es aprovechado por Furiosa, que embiste y empiezan a pelear. Esto hace que el War Boys despierte y ayuda a Max para detener a Furiosa. El War Boys pensaba que Max estaba a favor de él, pero no era así, ya que lo golpea y cae, y se va con el War Rig de Furiosa sin importarle nada. Pero no avanza mucho hasta que el carro se detiene. Resulta que el War Rig tenía una combinación secreta que solo sabía Furiosa. Furiosa convence a Max para que las lleven. A lo lejos se observa que le persigue Inmortal Joe junto con el refuerzo de ciudad, gasolina y granja de balas, pero el camión estaba arrastrando algo, el cual Max se va a revisar. Pero esto es aprovechado por el War Boys, que se había subido al camión y ataca a Imperator Furiosa, pero este, por su debilidad, rápidamente es derrotado por las esposas del inmortal Joe y arrojado fuera del vehículo. Cuando Max vuelve, Imperator Furiosa le comenta que había hecho un trato más adelante y le pide ayuda a Max, pero este todavía desconfía de Imperator Furiosa.
Llegando al lugar observamos que aparece de la montaña bandidos con motos, el cual le recriminan a Imperator Furiosa porque hay tanto camiones persiguiendo. En esto llega Inmortal Joe. Al observar esto, los motociclistas tumban una muralla para restringir el pase a el Inmortal Joe y empiezan la batalla con Imperator Furiosa por la gasolina. Se mira que Inmortal Joe se encuentra furioso y no le detiene la muralla y sigue avanzando. Justo cuando Inmortal Joe alcanza el War Rig, apunta a Imperator Furiosa, pero una de las mujeres embarazadas se pone como escudo. Esto hace que el Inmortal Joe no dispare. En la travesía, Nux logra hablar con el Inmortal Joe, diciéndole que él puede matar a Furiosa y recuperar a sus esposas, el cual Joe responde, si es así, él mismo le llevará cargado al Valhalla, supuesto paraíso al que entran los War Boys que sirven a Inmortal Joe después de la muerte. Esto llena de emoción a Nux y salta al War Rig, pero la cadena se ataja y hace que tropiece. Inmortal Joe lo insulta. El Inmortal Joe logra adelantar al War Rig haciendo encadenar con una lanza el timón y herir a Max. Viendo esto, la mujer embarazada sale y corta la cadena, pero justo una roca se aproximaba. Esto origina que casi golpea a la mujer. Cuando pensábamos que todo estaba bien, se rompe la puerta que sujetaba a la mujer embarazada haciendo que caiga bajo las llantas del carro del Inmortal Joe, volcándolo. Esto origina un profundo dolor en todos y haciendo dudar a una de ellas de su huida. Pero con este dolor siguen avanzando, con rumbo hacia la Tierra Verde. En el camino el carro sufre averías, el cual una de sus mujeres va a reparar, encontrando a Nux totalmente deprimido y derrumbado, pero sorprendentemente siente compasión de este War Boy y lo consuela. Ya en la noche vemos que el War Rig empieza a patinar y queda atrapado en lodazal. A lo lejos se divisa al Inmortal Joe y sus secuaces acercándose, quedando también atrapados. En tanto se ve al jefe de Cuidad Gasolina reprochándolo, pero esto hace caso omiso ya que está preocupado por su hijo. El otro jefe de Granja de Balas se acerca y no quiere esperar, yendo solo con sus secuaces. Mientras tanto el War Rig logra salir del lodo, pero esta vez con la ayuda de Nux. Imperator Furiosa con una última munición dispara al jefe de Granja de Balas dejando ciego. Este al quedarse ciego se vuelve loco y arremete contra ellos. Mientras tanto el War Rig logra escapar del lodo. Max regresa solo, en dirección del jefe de la Granja de Balas, haciendo explotar y retorna con municiones y demás provisiones. Se logra ver la impactante decadencia de este lugar. Ya en la mañana logran llegar hasta una torre donde encuentran una chica desnuda pidiendo ayuda. Claramente es una trampa, pero Furiosa baja y dice que es una bubaline y aparecen motos con puras mujeres y estas la reconocen y la abrazan. Entre alegrías Furiosa dice, ¿dónde está la Tierra Verde? Pero resulta que el lugar lodoso era la Tierra Verde y que ya no crecía nada y que solo quedan ellas. Esto hace que Furiosa sienta dolor y rabia. Furiosa conversa para que Max que le siga junto con ellas, pero este se niega y decide ir por su cuenta. Ya en la mañana cuando ve que se están marchando, sigue teniendo la tormenta de su hija pidiendo ayuda. Ahí entiende que tiene que ayudarlas, cambiando de opinión y apresurándose en alcanzarlas. Ya junto a ellas les explica un plan de volver a la ciudadela, porque ahí hay agua y sembradíos, las cuales en un inicio lo toman como una locura, pero después aceptan el plan. En otra escena vemos que Inmortal Joe observa regresan a la ciudadela, dándose cuenta que están regresando a la ciudadela y así empieza una persecución. En el camino vemos cómo son muchos y claramente con desventajas empiezan a tener varias bajas. Furiosa al tratar de salvar a Max es prendida por una daga que deja herida de gravedad. Entonces Max empieza a luchar y derrotar a algunos Hellboys. Furiosa mientras tanto se encuentra el convoy de Inmortal Joe. Inmortal Joe trata de disparar pero Furiosa en una hazaña encadena la cabeza de Inmortal Joe degollándolo. Todos pasan al cambio de Inmortal Joe pero menos Nux que mira a la chica que la consoló diciendo la palabra, atestíguame. Haciendo el mismo ritual de muerte pero esta vez explotando el War Rig lleno de gasolina matando todo el ejército de Inmortal Joe. En la siguiente escena Imperator Furiosa se encuentra agonizando. Todo se resigna a su muerte pero menos Max y le hace una transfusión de sangre y le dice su nombre, pero Furiosa no responde. Ya en la ciudadela vemos que algunos War Rig abren la compuerta pensando que es Joe, pero es Max mostrando el cuerpo sin vida del Inmortal Joe. Todo el pueblo se alegra y despedaza y se come los restos de Joe. Luego vemos que Furiosa aparece con vida y todo el pueblo exclaman que lo suban. Los niños lo suben, derramando agua a todo el pueblo y así acabando con la tiranía de Inmortal Joe. Max se aleja entre la multitud a la mirada de Furiosa. Así termina Mad Max, una película futurista que nos hace reflexionar hasta dónde puede llevar las acciones de la humanidad y nuestra codicia y la importancia que es este recurso llamado
agua. Les invitamos a dejar sus comentarios, su nombre y de qué país nos ven para saludarlos en el próximo video. Muchas gracias.